las elecciones, las autoridades exhortan a la población a cumplir con un horario preferencial según el número de cédula para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagios. Además, aclaran que el gobierno se hará pruebas rápidas a los miembros de las juntas receptoras del voto. A 26 días de las elecciones, el COE Nacional y el Consejo Nacional Electoral presentaron el protocolo de bioseguridad para la jornada electoral. Este pasa por la aprobación del Pleno del Consejo Nacional Electoral en lo que a este organismo compete. Una revisión de ser necesario, pero en las competencias donde nos corresponde a la organización de las elecciones. Esto tiene un carácter nacional y obviamente a través de los consulados un carácter en el exterior. Exhortan a que se cumpla con un horario de sufragio referencial para disminuir el riesgo de contagios. Es decir, cédulas cuyo último dígito sea par sufragarán de 7 a 12 horas. Y cédulas con último dígito impar lo harán entre las 12 y las 17 horas. Para evitar justamente las aglomeraciones. Esto, explican, es referencial y no cambia el horario de elecciones. Insisten en la posibilidad de prolongar la jornada de elecciones y están a la espera de la respuesta de la Procuraduría General del Estado. Ese vacío que tiene la ley de que no prevé en estos casos de emergencia. Y entre otras cosas, también piden que se cumpla con la unidireccionalidad para circular en los recintos y recuerdan que únicamente podrá ingresar el elector. Además, explica el presidente del COE Nacional que para salvaguardar la salud, sobre todo por los asintomáticos, se realizarán pruebas. Los miembros de las juntas receptoras del voto será la autoridad de salud la que aplicará las pruebas rápidas de manera gratuita. Quienes deben presentar pruebas PCR negativos con un máximo de 10 días antes del 7 de febrero son los observadores internacionales y los veedores de organizaciones políticas. La aclaración fue necesaria porque durante la entrega del protocolo, el viceministro de Salud dijo que los miembros de juntas receptoras del voto tenían que presentarla. Ahora queda claro que no es así y las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que acuda y cumpla con su rol en la mesa de votación y también para sufragar el día de las elecciones. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y expertos aseguran que el actual proceso electoral sería uno de los más accidentados de la historia del país, solo comparado con el de 1978. Consideran que deben existir nuevas reformas, pero esta vez sin intereses políticos. La aparición de los candidatos crece y con esto se nos pone enfrente la papeleta del 7 de febrero y el proceso que atravesamos para llegar hasta aquí. Al inicio, las pugnas internas del Consejo Nacional Electoral, luego la intervención de otras instituciones del Estado y finalmente la cantidad de candidatos patrocinados por partidos políticos de alquiler, como los han calificado algunos. Es lo que ha caracterizado el proceso electoral. En medio de esto, la renuncia de algunos funcionarios del Consejo Nacional. La última asegurando que existían pedidos de firmar contratos a proveedores de forma directa. Y por último y no menos importante, la probabilidad de que quienes organizan el proceso sean finalmente destituidos. ¿Podría entonces este calificarse como el proceso electoral más accidentado que hemos tenido? Probablemente comparable con aquel proceso que a finales de los años 70 estuvo en manos de un Tribunal Supremo Electoral controlado por la dictadura de aquel entonces. Se refiere a las elecciones de 1978, cuando se destituyó a todo el Tribunal Supremo Electoral y se logró llevar adelante la segunda vuelta. Daniel González ha realizado un análisis histórico sobre las elecciones del país desde el retorno a la democracia y coincide. Lo que hemos vivido solo se puede comparar al 78. Por ello cree que reformas son urgentes. No haga reformas únicamente a la medida política del momento, sino que haga reformas electorales que le sirvan al país. Mauricio Alarcón considera que hay que definir la realización de primarias reales y hacer más estrictas la rendición de cuenta de los movimientos políticos. Los movimientos políticos tienen una gran responsabilidad, partidos y movimientos que incluso están con denuncias en la Fiscalía. González considera que también cabe debatir sobre la aparición de procesados penales en las papeletas. Creería que en próximas reformas habría que esclarecer y establecer qué pasa con las personas que tienen procesos penales de por medio donde existen efectivamente acusaciones de fiscalía. Ambos aseguran que dentro de la reforma también se debe poner atención a la cantidad de recursos que se pueden presentar previo al cierre de inscripción de candidaturas. Y es así como avanza un proceso electoral que, según los consultados, solo se puede comparar con el del 78, donde en segunda vuelta el Tribunal Supremo Electoral fue renovado en su totalidad. En este proceso, ni siquiera está cerrada la posibilidad de que esa parte de la historia
se repita. Dayana Monroy, 24 horas. El cantón Tulcán de la provincia del Carchi vuelve a semáforo rojo debido al incremento acelerado de contagios de COVID-19. La medida entra en vigencia esta medianoche y se extenderá por 15 días. Por unanimidad se aprobó la reforma a la ordenanza municipal que regula la semaforización sanitaria debido al creciente incremento de contagios de coronavirus. Estamos al borde de un colapso en el sistema de salud. Igual el índice de fallecidos durante las últimas 2 semanas se registra de una persona por día. Tulcán ingresa al semáforo rojo por sugerencia del COE cantonal y petición de la mesa técnica. Se faculta al alcalde del GAM municipal de Tulcán a aplicar la semaforización especial, previo requerimiento del COE cantonal o de la mesa técnica especializada para el efecto. El semáforo rojo implica el cierre de escenarios deportivos, templos religiosos y comercio en general, a excepción de la venta a domicilio y el abastecimiento de productos de primera necesidad con el 50% de aforo. Prohíbe todo lo que son bares, discotecas, centros de diversión nocturna. También prohíbe la apertura de restaurantes y cafeterías para servicios en sus instalaciones. Además, se restringe todo tipo de eventos y se prohíbe la venta de licor por 15 días mientras dure el semáforo rojo, medida respaldada por los negocios involucrados pese a las pérdidas económicas. Es una emergencia la que estamos viviendo y nosotros no podemos ser tampoco irresponsables al exigir que nos dejen trabajar. Pero también tendría que haber un mayor control por parte de las autoridades pertinentes, en este caso de la Intendencia. La medida que entra en vigencia desde las 0 horas de este miércoles 13 de enero no implica el pico y placa ni el toque de queda. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Hospitales del Ministerio de Salud, del IES, de la Policía y de las Fuerzas Armadas ultiman detalles para arrancar con la vacunación aparte de su personal. Una representante regional de Pfizer asegura que Ecuador mantiene negociaciones para adquirir dosis adicionales a las ya acordadas. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Salud Pública remita al Comité de Emergencia Nacional el plan de vacunación contra el COVID-19, que se implementará en el país a partir del arribo de las primeras dosis esperado para la próxima semana. De lo que hasta ahora se conoce, esta cartera de Estado ha pedido a casas de salud públicas y privadas que proporcionen la lista de su personal para, una vez filtrada la información, definir los nombres de quienes serán los primeros en vacunarse en el país. Se va a cotejar 3 bases de datos, la una que es la de la parte demográfica, es decir, quién es usted, dónde vive, etcétera, más lo que tenemos que tener en las preguntas de selección de aterrizaje, está embarazada, por ejemplo, no puede recibir la vacuna, etcétera, y finalmente qué vacuna recibió para que a los 21 días toda la parte de trazabilidad se mantenga. En Guayaquil, representantes del Hospital de la Policía y del Hospital Militar ya han tenido acercamientos con funcionarios del Ministerio de Salud Pública para definir detalles. El personal sanitario entre militares y civiles son aproximadamente unos 140, 150 personas las que serían beneficiadas de esta primera fase de vacunación. La empresa privada cumplirá un rol importante. Serán quienes se encarguen de la operación logística y del traslado de las dosis a cerca de 400 puntos de distribución. En la operación intervienen aerolíneas, una cadena de supermercados, varias distribuidoras farmacéuticas y otras firmas privadas, aglutinadas en un comité que brindará su apoyo sin esperar retorno económico alguno. Marta Díez, representante regional de Pfizer, asegura que tras este primer lote llegarán paulatinamente otros cargamentos. Y hay 2 millones de dosis comprometidas, es 1 millón de pacientes, pero obviamente llegarán más dosis, más vacunas al Ecuador cuando vayan avanzando otras negociaciones. Entonces nosotros tenemos un contrato durante todo el 2021. Ratifica además la eficacia de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la variante del SARS-CoV-2 proveniente de Reino Unido, presente ya en el territorio. Se ha hecho un estudio y se probó que la vacuna funciona para el tipo de cepa que está hablando, que es el tipo de cepa que se está conociendo como el cepa inglesa. Otros puntos más específicos sobre este tema constarán en el plan de vacunación que aún no ha sido presentado al COE nacional, a menos de una semana de que inicie el plan piloto. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. A partir del miércoles 13 de enero, de mañana, entrarán en vigor los nuevos lineamientos aprobados por el COE nacional para los puntos de entrada al país por vía aérea, terrestre y marítima. Todas las personas deberán presentar el resultado de una prueba PCR negativa realizada hasta 10 días antes del arribo al país. Mi credencial.
son los pasajeros de un vuelo directo proveniente de Madrid, que si bien aterrizó alrededor de las 11 horas en Guayaquil, fue recién pasado el mediodía que de las instalaciones del aeropuerto José Joaquín de Olmedo los viajeros empezaron a salir. La razón de la demora cuentan que son los protocolos. Revisaron mi pasaporte, la prueba del COVID. Negativo, ¿no? Negativo, por supuesto, estoy aquí, si no. Se refiere al resultado de la PCR que entregó al llegar y que a partir de la medianoche de hoy será requisito fundamental para todos los viajeros. Pues desde este miércoles 13 de enero todo aquel que quiere ingresar a territorio ecuatoriano deberá presentar el resultado negativo de una prueba PCR realizada máximo 10 días antes del arribo, tal y como lo hizo Javier. Lo hice dentro de esta semana, el día 8, y me costó 60 euros. Los nuevos reglamentos aprobados por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para los puntos de entrada aérea, terrestre y marítima que hay exigen que todas las aerolíneas soliciten la prueba PCR negativa a los pasajeros cuyo destino final es Ecuador antes de embarcar. Caso contrario, no deberán dejarlos subir al avión. Si la aerolínea incumple, se le aplicará una multa económica y al pasajero se lo devolverá al país de origen en la misma aerolínea en que llegó en el siguiente vuelo. Además, en Ecuador a los viajeros se les aplicará de manera aleatoria una prueba de antígeno. En caso de que resulte positiva, el pasajero deberá hacer aislamiento obligatorio durante 10 días en albergues asignados por el Ministerio de Salud. También deberá llenar y firmar antes de desembarcar la declaratoria jurada de salud del pasajero. Se llenan absolutamente todos los datos, donde también te verifica si has tenido alguna molestia de cualquier otro índole. Cabe mencionar que según cifras del gobierno, entre el 22 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de este año, entraron a Ecuador 21.804 pasajeros internacionales, el 11% sin tener una prueba PCR negativa, y de ese grupo a 50 viajeros les salió positiva la prueba de antígeno exigida. Entre martes y miércoles se tiene previsto que el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil arriben 25 vuelos internacionales, la mayoría provenientes de los Estados Unidos. Solo un familiar aguarda por cada pasajero con mascarilla y distanciamiento en el área del parqueadero. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias. Desde hoy el precio del diésel IE2 y el diésel premium tiene una variación mensual, baja del 5% al 3% para los sectores automotor, atunero, camaronero, pesquero y otros. Se trata de una actualización que fue solicitada por el sector del transporte pesado y de carga. Las gasolineras ya actualizaron el nuevo precio del diésel que desde hoy rige en todo el país. Ahora es de $1.335. Este nuevo cálculo se debe al decreto 1222 que firmó el presidente Moreno, donde se realizan reformas al reglamento de regulación de precios derivados del petróleo. Es así que la variación pasó del 5% al 3%. 3% le lleva a finales de diciembre de 2021 a la paridad con el precio internacional. Desde mayo pasado, el precio del diésel ha incrementado en un 35% y es por esa razón que los representantes de los transportistas pesados solicitaron acciones a las autoridades en las mesas de diálogo. En el mes de mayo, en $1, y había subido el día de ayer a 1.36 centavos. Con el nuevo decreto del día de ayer, el diésel ha rebajado. Pero hay críticas desde la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Señalan que para esta decisión ellos no han estado presentes. Sí nos llama a nosotros mucho la atención y nos tiene bastante preocupados. Los ajustes de los combustibles no se están dando en debida forma. El monitoreo que se hace en la Agencia de Regulación y Control significa que cada momento tenemos que ir mejorando el sistema, actualizando el sistema. El gobierno aclaró que la gasolina extra y Ecopaís continuarán con la variación del 5%. Debido al incremento en el precio del diésel, el gobierno decidió avalar el incremento en un 12.74% a las tarifas de los fletes. Hemos hecho un estudio técnico en 20 sectores estratégicos de la economía y cuyo impacto no llega ni a una milésima de dólar en producto final. Esta milésima de dólar nosotros lo que estamos pidiendo es que la suma del sector comercial productivo del país. Sostienen que el ciudadano no debe asumir ese incremento. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El gobierno enviará a la Asamblea Nacional el proyecto urgente en materia económica sobre reformas al Código Monetario y Financiero. Sin embargo, la calificación del proyecto depende del CAL, el Consejo de Administración Legislativa, que está incompleto porque 4 de sus 7 miembros están con licencia.
El proyecto económico urgente llegaría a la Asamblea la última semana de enero, según el ministro de Economía y también según el presidente de la República, quien además está consciente de que existe una dificultad, y es que un proyecto de ley para iniciar su trámite en la Asamblea debe pasar por la calificación del Consejo de la Administración Legislativa, pero de sus 7 miembros, 4 están en campaña. Tienen licencia sin sueldo, es decir, no hay quórum para reunirse. Perfectamente, quienes lo suplanten pues podrán hacerlo y llevar adelante esto que no es únicamente una aspiración del Fondo Monetario Internacional, es una aspiración del Ecuador. Según el artículo 13 de la Ley de la Función Legislativa, los alternos no pueden sustituir en el CAL. Por sentido de responsabilidad, el CAL, los actuales componentes del CAL, acudan a la Asamblea para tratar el tema. Ese planteamiento no puede ejecutarse, pues con las actuales reformas al Código de la Democracia, la licencia es obligatoria por el tiempo que dure la campaña electoral. Si entra el proyecto de ley en materia económica urgente en estos días o a fines de este mes, pues lastimosamente no va a poder integrarse el CAL, sino en el momento en que finalice la campaña electoral. Al tener este inconveniente y este vacío legal no se lo puede hacer, y así estamos con el mismo problema en algunos otros proyectos. Un proyecto económico urgente tiene tiempos establecidos para su tratamiento, es decir, le da a la Asamblea 30 días como plazo para que analice el texto, y los tiempos empiezan a correr una vez que se presenta el texto. Si sabemos estos antecedentes, yo quisiera creer que el gobierno no lo está haciendo a propósito, que la intención del gobierno, supuesta, sería pasarla por la ventana, por el Ministerio de Ley. Y eso claramente sería tal vez afectar aún más a la imagen de la Asamblea Nacional, ponerla en apuros. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Andrea Flores es la nueva gerente del Metro de Quito, con 4 votos a favor y 1 en contra. Flores se convirtió en la nueva cabeza del proyecto, que ha tenido una inversión de más de $2.000 millones. A 3 meses de que el Metro de Quito sea entregado, una nueva gerente toma la cabeza de esta obra. Andrea Flores es la nueva representante de la empresa metropolitana del Metro de Quito. Será ella quien continúe con las labores que definan la operación de esta obra, la cual ha tenido controversias debido a la falta de operador y modelo de gestión. Gracias, señores concejales, señores miembros del directorio, señor alcalde. No defraudaré esta noble labor que el día de hoy me han encargado. Así será. Los votos a favor fueron por parte de Guillermo Abad, Jorge Yunda, Bernardo Abad y el nuevo secretario de Planificación, Lenin Muñoz, quien asumió el cargo hoy tras la dimisión de Giovanni Puchaisela. La concejala Gisela Chalá votó en contra. Por su parte, Bernardo Abad confirmó el apoyo a Andrea Flores y recalcó que seguirán de cerca su gestión para garantizar transparencia a los ecuatorianos. Eso no significa, señora ingeniera Andrea Flores, que es un cheque en blanco. No, en lo absoluto. Significa que hoy más que nunca voy a ejercer mi competencia y mi derecho a la fiscalización. Por otra parte, el concejal Fernando Morales sigue dudoso sobre la designación, porque cuando se desarrolló como gerente de la empresa pública de pasajeros, no tuvo el mejor desempeño en sus labores por cumplir. No ha logrado mejorar y solucionar el problema con los trabajadores, los problemas justamente también con el aforo y el control en esta pandemia. Han habido algunos inconvenientes de lo que ha sido la empresa de pasajeros, sobre todo el gran problema, el problema del recaudo. Ha habido muchísima evasión. Andrea Flores deberá continuar con el proceso de una gestión directa con contratación de servicios, aunque esta decisión recientemente anunciada por el alcalde generó malestar entre concejales y expertos. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. A propósito, el alcalde Jorge Yunda aclaró que exhortará al directorio de la empresa Metro de Quito a elegir el modelo de gestión directa a través de contratación de servicios. Es decir, dice que sí se contratará a una empresa internacional con experiencia para que opere el metro. Eran más las dudas que las certezas las que se evidenciaron durante la sesión del Consejo Metropolitano que se realizó la mañana del martes. Allí por más de 4 horas varios concejales le pidieron al alcalde de Quito, Jorge Yunda, que explique el modelo de gestión bajo el cual operará el Metro de Quito. Esto porque el lunes Yunda anunció que se trabajará con una gestión directa con contratación de servicios, lo cual dejó confundido a más de uno. Todavía no me queda claro, yo quisiera escuchar de usted, señor alcalde, si es posible luego, que nos explique exactamente cuál es este mix, si podemos utilizar, de gestión directa y contratación de servicios, porque son diferentes. Es como si le entregáramos
directamente el manejo de un bus lleno de personas a un niño de 16 años. Frente a estas inquietudes, Yunda aclaró que sí se contratará a una empresa internacional que tenga experiencia para operar esta mega obra. Tal vez está confundiendo operación propia. Es decir, no es que nosotros vamos a aventurar o arriesgar una obra de esta naturaleza y yo me voy a poner a conducir un vagón, el gerente otro vagón. Será una empresa internacional, una contratación de servicios pública, transparente, con concurso, y que le pueda poner a funcionar al metro, dándonos ese know-how por unos 2 o 3 años. Yunda además señaló su anhelo de que las más de 600 plazas de trabajo que se generarán en la operación del metro sean ocupadas por los quiteños. Espero que sea tomado en cuenta más la mujer, porque ha sido la más golpeada de esta pandemia. Los concejales además señalaron que esta decisión respecto de la operación debía haberse tomado ya hace 15 meses. Por tanto, pidieron responsabilidad para que el metro no se convierta en un conejillo de indias. La obra deberá ser entregada a la ciudad el 31 de marzo y tendría un plazo de 9 meses para su preoperación. Belén Merizalde, 24 horas. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, realizó la entrega de títulos habilitantes por 15 años a radiodifusoras en las provincias de Guayas y Santa Elena. Hasta febrero se realizará la entrega de 340 títulos más y arrancará el concurso público de televisión abierta. Fue una nueva jornada de entrega de títulos habilitantes para los radiodifusores. En esta ocasión, a quienes participaron en el concurso de frecuencias de las provincias de Guayas y Santa Elena y cumplieron con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos en las bases del concurso establecidos. Es importante resaltar que entre los ganadores se encuentran concesionarios antiguos que abrieron paso a la libertad de expresión en nuestro país y también nuevos concesionarios que vendrán a dinamizar el sector con ideas disruptivas de comunicación y nuevas técnicas de transmisión. Cerca de 600 títulos habilitantes de 15 años de duración los que hasta la fecha el gobierno ha entregado. Pero aún quedan frecuencias disponibles, por lo que habrá otro concurso. En el mes de febrero de 2021, en las que se ofertarán aproximadamente 2.347 frecuencias en todo el territorio nacional. Y acto seguido, ese mismo mes iniciará también el concurso público de televisión abierta, en las que se ofertarán aproximadamente 3.016 frecuencias, el cual iniciará con la socialización de las bases, de tal manera de que todos los participantes tengan las reglas claras y definidas desde el inicio del concurso. Lo cual es importante también ya dejar marcado en este gobierno el legado de la entrega de títulos a los canales de televisión. Esperemos que este gobierno pueda entregar los títulos a los canales de televisión. Caso contrario, el concurso inicia y tiene ya un proceso irreversible. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, tras el evento, informó que se ha pedido autorización al Contralor General del Estado para agilitar los procesos. Tomando en cuenta que hay una declaración responsable de la Ley de Simplificación de Trámites que permite hacer los chequeos y revisiones posterior. Es decir, ya una vez que corren los tiempos. Como debe ser, si queremos agilitar los procesos, tenemos que confiar en la palabra de los radiodifusores y los comunicadores y posteriormente hacer un proceso de revisión. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias. Arriesgando su vida, los conductores de transporte de pasajeros en la provincia de Pastaza cruzan los ríos para llegar a su destino. Esto por la falta de puentes en las comunidades. La Centinela. No son imágenes de una película de ciencia ficción. Es la forma como todos los días conductores y pasajeros de las unidades de transporte intraprovincial se juegan en la ruleta rusa con el fin de poder entrar o salir de sus comunidades. Es el día a día de nosotros como conductores. Y es exactamente lo que le pasó a Luis Aro, conductor de la cooperativa Río Tigre, quien tuvo que abandonar su unidad en medio del río. ¿Era eso o correr el riesgo de que la corriente de un momento a otro crezca y se lo lleve? Unas 3 horas de lluvia y se iba llevando el bus. Todos los días nos jugamos la vida. Y a la suerte, eso es al azar. Porque hay ratos que usted pasa al otro lado, pasa bien. Al regreso no sabe cuándo ya baja la creciente y ahí se queda. Hace pocos días algo similar ocurrió con un bus de la cooperativa Centinela del Oriente que cubría la ruta Chapinza-Ibia-Copataza. La desesperación hizo que el conductor se arriesgue a cruzar. La verdad es que no representa como para arriesgar las unidades y bueno, pues nosotros también ganamos día a día la manera de subsistir, pero con esto de los ríos no podemos. En otros de los casos, los conductores prefieren no desafiar a la suerte y a pesar de la presión que reciben, deciden no cruzar. En este caso, son los pasajeros quienes por sus medios tienen que pasar la carga y luego uno a uno cruzar el afluente de lado a lado.
incluso con niños en los brazos. Vea el agua, me da hasta la cintura. No es culpa de los... Yo sé que vea, pasar puedo pasar, ¿sí? O como puedo quedarme ahí. ¿Quién me saca de ahí? Por ello, los afectados esperan ser escuchados por las autoridades, pues aunque el peligro es de todos los días, son estos meses del año de mayor lluvia donde el riesgo aumenta. En este río, perder una vida no cuesta ni como el pasaje que venimos pagando. Desde la provincia de Pastaza, Jefferson Santos, 24 horas.